Bueno, mi nombre es Isidoro, ¿verdad? Muchos de aquí pues me conocen y otros pues no tanto. Para que me conozcan un poco, bueno, decir que tengo más errores que virtudes. No me ama Dios porque yo sea valioso, ¿verdad? Pero sí soy valioso porque Dios me ama. Amén. Yo no sé si Dios se mueve más los sábados o los domingos, que es el día del Señor, pero hoy yo he notado una presencia del Señor bastante agradable. Amén. La verdad que veo una iglesia preciosa, una iglesia donde se mueve el Señor. Gloria a Dios. Y bueno, darle las gracias al hermano Soto por la oportunidad. Para mí Soto, bueno, pues ha sido un Bernabé, amén. Un Bernabé quiere decir hijo de consolación, hijo de oportunidades. Porque déjeme que le diga algo, Dios es un Dios de oportunidades. Y nosotros como hijos de Dios debemos de imitar a Dios y dar oportunidades. En cierta ocasión a un fotógrafo le encargaron que hiciera a mano el retrato de Alejandro Magno. Pero Alejandro Magno tenía una cicatriz en la frente que le pillaba media frente. Y el fotógrafo pensó, dijo, esta cicatriz que tiene en la frente va a resultar muy feo en el retrato hecho a mano. Pero si no pongo la cicatriz en la frente, estoy faltando a la verdad, no va a hacer un retrato original, no va a hacer un retrato que muestre lo que es Alejandro. ¿Usted sabe lo que él hizo para hacer un retrato de Alejandro? Él lo dibujó de la siguiente manera. Con este dedo de aquí, lo puso aquí, así. Hizo un retrato así. Un retrato con Alejandro Magno pensativo. Con este dedo estaba tapando la cicatriz que tenía en la frente. ¿Sí? ¿Sabe usted que necesitamos dedos que no acusen, sino que tapen las faltas? La iglesia no está para juzgar ni para señalar a nadie. Ya tenemos a Dios que nos juzga y nos va a juzgar. Cuando nosotros señalamos y acusamos, estamos acompañando al diablo, que es el acusador de los hermanos. Así que nosotros no somos nadie para acusar, no somos nadie para juzgar. Debemos de entender que somos edificio en un proceso de construcción. Yo siempre digo algo, la vida del cristiano no es una vida en línea recta, así, para arriba. Yo empiezo aquí y termino aquí. La vida del cristiano es un cardiograma. ¿Ustedes han visto cuando nos hacen una prueba del corazón lo que sale? Pum, 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 pum. Y esa es la vida del cristiano. Aquí, 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 aquí. No así. Cuando estás aquí te puedes caer. Entonces, vamos, pum, 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 pum. Le preguntaron una vez a Gandhi, a Mahatma Gandhi, y le dijeron, para usted, ¿qué es un santo? Y el hombre dijo, para mí un santo es una persona que se esfuerza diariamente por no pecar. Un santo no es un hombre que tiene una aureola aquí en la cabeza y va a 2 palmos del suelo levitando. Un santo es un hombre de carne y hueso, con sus fallos, sus errores, sus virtudes, que todos los días intenta agradar a Dios. Eso es un santo, que intenta vivir para Dios, apartado para Dios. Amén. Amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Yo he preparado un mensaje y al primero que Dios ha hablado ha sido a mí. Amén. Si yo hiciera la pregunta, ¿para qué nos ha llamado Dios? ¿Para qué ha sido usted escogido? Para glorificar su nombre. Más por ahí. Vamos a participar todos. Para ser salvo, muy bien. Más. Uno más, venga. A ver.
¿Para qué nos ha escogido Dios? Para llevar luz al mundo. Todo esto está muy bien, Dios nos ha escogido para todas estas cosas, pero dentro de todas estas cosas hay algo que lo engloba, que lo encierra todo. ¿Usted sabe lo que es? Vamos a leer en Hechos 22, 14. Señor, gracias por tu palabra, Dios mío, que va a ser predicada. Señor, yo te ruego que tú en esta mañana, Dios mío, quita al hombre y te ponga tú. Queremos voz de Dios y no de hombre. Señor, utiliza mi vida, Señor, en mi debilidad, en mis errores, en mis fallos, Señor. Sé tú, Dios mío, con tu misericordia y hablando a través de tu siervo en el nombre de Jesús. Amén. Dice en Hechos 22, 14. Os pongo un poco en contexto, ¿verdad? Pablo, sabemos todos que era una persona experta en la ley, criado a los pies de Gamaliel, era una persona celosa de las cosas de Dios, erróneamente, ¿vale? Pero celosa, al fin y al cabo. Un día, camino a Damasco, para perseguir a los cristianos, para justiciarlos, para llevarlos presos, para maltratarlos, pues tiene un encuentro con el Señor, ¿verdad? Todos conocemos esa perícopa bíblica donde el Señor se le muestra y él tiene una revelación de Dios. Entonces él queda ciego y él lo envía a un tal Ananías, si no me equivoco, para que ore por él y se le quite su ceguera. Y Ananías, cuando está hablando con él, le dice en el versículo 14, él le dijo, el Dios de nuestros padres, porque eran judíos, te ha escogido para que conozca su voluntad. Y veas al justo. ¿Quién es el justo? Hay un solo justo. Nosotros somos justificados, pero hay un solo justo. Para que conozca la voluntad, veas al justo, ya lo vio, se le presentó, veas al justo y oigas, y esta expresión me encanta, y oigas la voz de su boca. Porque hay muchas voces que nos pueden hablar, ¿sí o no? A mí me hablan muchas voces. Por la mañana temprano el diablo ya está ofreciéndonos ofertas. El mundo, la carne, el diablo, por aquí, por allí. Hay muchas voces. Pero Jesucristo dijo, el que es de la verdad, oye mi voz. Mis ovejas oyen mi voz y me sigue. ¿Y cómo distinguimos la voz del Señor? Porque si yo pego en el portero electrónico del hermano Soto, y él no me conoce, yo soy un repartidor de pizza, un cartero, un repartidor de propaganda. Buenos días, ábrame usted. Y él dice, ¿usted quién es? No reconoce mi voz. Yo soy fulanito, soy un repartidor de pizzas. Pero si llega Puri y le dice, ábreme Soto. ¿Por qué? Porque reconoce su voz. Porque ya la conoce. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque ha tenido contacto, hay un vínculo creado. Entonces, ¿conocemos nosotros la voz de Dios? Mire usted, en Israel, cuando los pastores beduinos se reúnen y hay 4 o 5 grupos de ovejas, a lo mejor hay un grupo de 70, otro de 100, otro de 40, y están los pastores charlando y todas las ovejas están reunidas. No se sabe la que es de uno y la que es de otro. Pero un pastor hace y hace 70 del grupo y sale. Y todo el resto se queda allí. ¿Por qué? Porque conocen la voz de su pastor. Amén. Tiene cuidado de las ovejas. Las ovejas reconocen al pastor. ¿Cuándo? Cuando tienen una relación. Entonces, aquí le dice, Ananías le dice, el Señor, el Dios de nuestros padres, te ha escogido para que conozca su voluntad, veas al santo y oiga la voz de su boca. Cuando el Señor se sentaba con los apóstoles en el monte, dice que se sentaba y dice, y abriendo su boca. Esta expresión quiere decir que salía de sus entrañas, de lo más adentro. A él le comunicaba a su siervo lo más importante. Y él le decía, por ejemplo, ¿quién dice los hombres que soy yo?
Uno decía, bueno, uno dice que eres el Dios de la historia, otro que eres el Dios científico, otro que eres un curandero, otro que eres un medium. Pero eso al Señor no le importaba, y cuando salía de su boca decía, ¿y ustedes quién decís que soy yo? Pero dice, Señor, tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres el Cristo. Amén. Pero a lo que vamos, ¿para qué nos ha escogido Dios? Todo lo que habéis dicho está muy bien, pero Dios nos ha escogido para una cosa en particular, para que conozcamos su voluntad. En este libro que yo tengo aquí, este libro encierra la voluntad de Dios. Este libro me revela el carácter de Dios. Este libro me muestra la condición de Dios, el amor de Dios, lo que Dios tiene para mi vida. Ahora bien, si yo cojo este libro y lo cierro, este libro no tiene ningún poder. Este libro simplemente es un libro más. En cierta ocasión había un niño pequeño que se encontró la Biblia en lo alto de un armario y la Biblia estaba llena de polvo. Y fue corriendo a la madre y le dijo, mamá, mamá, ¿este libro qué libro es? Y la madre le dice, hijo, es el libro de Dios. Y el niño le dice, ¿por qué no se lo devolvemos? Nosotros no lo usamos. Entonces, este libro, aquí cerradito, pues, no dice nada. Pero este libro, cuando yo lo abro, es palabra de Dios. Y aquí me muestra el carácter de Dios. Aquí me guía, este es el manual de la voluntad de Dios para mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Ahora bien, dentro de este libro, Dios muestra la voluntad de Dios para su iglesia. Es decir, Dios muestra una voluntad general. ¿Sí o no? Una voluntad general para el cuerpo místico de Cristo. ¿Cuál sería una voluntad general para todos? Vamos, otra vez, vamos a participar. Ayudarme. Predicar su palabra. Toda la iglesia, todo el cuerpo puede predicar y debe de predicar su palabra. Vamos con cosas más importantes. Cumplir su palabra y sus mandatos, eso es para todo, ¿vale? Algo en general. Algo más importante. Amarnos los unos a los otros. Una de las últimas oraciones que Cristo pronunció. Señor, que sean uno como tú y yo somos uno. Eso es importante y debemos practicar la coinonía, que quiere decir unión indivisible, como está unido el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Más, para todos, para la iglesia. Andar como el anduvo. Más, sin santidad nadie verá al Señor. Todos debemos de practicar la santidad, todos debemos de practicar la unidad, todos debemos de predicar, todos debemos de amarnos, ser uno. Eso es general. Pero hay algo que debemos de conocer que se llama la voluntad personal para mí. Dentro de predicar la palabra, de ser santo, de ser uno, de leer, de compartir, etcétera, etcétera, Dios tiene una voluntad para mí, para mi vida. Una voluntad personal que también está aquí. Porque déjeme que le diga algo, Dios no le pide a todo el mundo lo mismo. Usted trata a los que son padres, ¿tratan a todos sus hijos igual? Yo tengo un hijo que es más débil que mi hija. Y yo le puedo pegar un chillido a mi hija en un momento dado y mi hija se va y dice, ¿y este? Pero yo le pego un chillido a mi hijo y se bebe las lágrimas. Y no puedo tratarlo igual. Entonces, ¿Dios nos pide a todos lo mismo? No. Había un joven rico que el Señor se le acerca al Señor y le dice, Señor, ¿qué bien tengo que hacer para heredar la vida eterna? El Señor le dice, honra a tu padre y a tu madre, no digas falsos testimonios, no adulteres, ama a Dios sobre todas las cosas. Le señala los 10 mandamientos. Y el joven le dice, Señor, todo esto he guardado desde mi juventud. Y el Señor le dice, aún te falta una cosa. Véndelo todo y sígueme. ¿Y qué es lo que hace el rico, joven? Los que leen la Biblia, ¿qué es lo que hace? Se va, dice, y se fue entristecido
porque tenía muchas riquezas. Perdón. Él quería disfrutar del reino de los cielos aquí en la tierra. Él quería disfrutar de la riqueza y tener al Señor. Y la Biblia dice que no se puede tener dos señores, porque amarás a uno y menospreciarás a otro, o tendrás en estima a uno y no considerarás a otro. Entonces dice la Biblia, no se puede servir a Dios y a las riquezas. Se quedó entristecido y no siguió al Señor. Pero cuando vemos que tiene un encuentro con Zaqueo, Zaqueo era jefe de los publicanos, recaudador de impuestos. Y vemos que Zaqueo, que era bajito de estatura, se monta en el árbol, por allí pasaba el Señor mira para arriba, debería de haber mirado a Zaqueo, pero mira al Señor para arriba con su misericordia. Zaqueo, es necesario que hoy more en tu casa porque ha llegado la salvación a tu casa. Cuando están en su casa, ¿qué es lo que dice Zaqueo de su voluntad? Señor, la mitad de mis bienes se lo doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo 4 veces cuadriplicado. El Señor no le dijo, te tienes que desposeer, te tienes que desprender de todas tus riquezas para seguirme. ¿Por qué no le dijo a Zaqueo que diera toda su riqueza y al joven rico sí? ¿No le pidió lo mismo a los dos? ¿Es Dios injusto? ¿Hace Dios excepción de personas? Entonces, ¿por qué le pidió a uno que dejara toda su riqueza y al otro le dijo, no le dijo nada, la salvación ha llegado a tu casa? También era rico, ¿cierto? ¿Por qué a uno sí y a otro no? Muy bien, claro que sí. Porque uno lo que tenía, su riqueza, a lo mejor tu riqueza no es el dinero. Tú puedes tener otras riquezas en tu vida que están en primer lugar ante Dios. Y Dios te está diciendo eso fuera. Entonces, Dios te pide lo que impide que lo sigas a Él. Lo que obstaculiza que tú te acerques al Señor y fuera. Entonces, como sabía que el rico estaba obsesionado con su riqueza y no quería dejar de ser rico, porque, por ejemplo, Pablo dice, lo tengo todo por basura, por amor a Cristo, por conocer de la excelencia, ¿no?, de Cristo. Pero este joven no, este joven amó más la riqueza que seguir al Señor. ¿Qué es lo que pasa? Que el Señor le pedía lo que sabía, lo que le apartaba de él. Zaqueo podía tener riqueza, ¿se puede ser rico? Claro que sí. Mientras yo no ponga la riqueza antes que a Dios, yo puedo tener un buen coche, una buena moto, un buen piso. Si Dios me lo da, si es el dueño del oro y de la plata, ¿quién mejor que un hijo de Dios? Ahora, si eso me aparta de Dios y me hago un Dios de lo que yo tengo, entonces no, porque me pierdo. Entonces, una vez que sabemos esto, debemos de buscar la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Qué está pidiendo Dios para mi vida particular? Porque ya sabemos lo que pide para la iglesia en general. Pero para la iglesia en particular, para mi vida en particular, ¿qué es lo que me pide Dios? Vamos a ver. Yo tengo, muchas veces trabajamos para el Señor y a lo mejor yo estoy en un lugar que no me corresponde. A lo mejor yo estoy sirviendo a Dios de una manera que no he buscado su voluntad. Porque déjeme que le diga algo. Dentro de la voluntad de Dios, y escúcheme bien, no vayan a decir luego, el hermano ha dicho que Dios tiene 2 voluntades. No, escúcheme bien, ¿vale? Que luego no haya malas interpretaciones. Dentro de la voluntad de Dios hay algo que se le llama, no que Dios tenga, sino que se le llama la voluntad permisiva. No que Dios tenga 2 voluntades, sino que Dios permite. Dios permite, pero luego está la voluntad perfecta de Dios, que es lo que tiene Dios para ti, que te va a hacer bien. Vamos a ver, nosotros nos movemos en un tiempo que se llama tiempo crono, ¿verdad, hermano Soto? Si me equivoco me corrige, ¿vale? En un tiempo que se llama tiempo crono, que es algo que el hombre, la humanidad, ha inventado para medir el tiempo, para no llegar tarde a los sitios, para ser puntuales, para tener un control. Igual que existe el metro, ¿vale? Antes se medía con el pie de rey, luego con palmo, con codo, y hoy en día tenemos el metro. Pues el tiempo es algo que ha inventado el hombre para administrar su tiempo. Entonces, nosotros nos movemos en un tiempo crono, de cronómetro, pero Dios se mueve en un tiempo que se llama tiempo kairos. El tiempo kairos de Dios es
algo que Dios ha establecido desde antes de la fundación del mundo y es un tiempo propicio, un tiempo apropiado, un tiempo de salvación, un tiempo donde verdaderamente Dios está ahí para que tú aproveches la oportunidad. Mire usted, cuando Dios tiene un encuentro con Zaqueo, se une el tiempo crono con el tiempo kairos, porque estaba el hombre en su tiempo, se subió a lo alto del árbol, porque sabía que venía Cristo. Cristo pasaba por aquel lugar. Entonces, era el tiempo de Dios, un tiempo específico. Cristo dice, mi tiempo aún no ha llegado. O aún, mi tiempo no se había cumplido, o no había llegado su tiempo para que lo matara. La Biblia habla mucho del tiempo. Pero en cambio dice, pero vuestro tiempo siempre está presto. Entonces, cuando Zaqueo ve que Jesús pasa por allí, trabaja en su tiempo, pero ese tiempo Dios, Cristo, ya lo tenía previsto desde antes de la fundación del mundo. Entonces un tiempo kairos, un tiempo perfecto donde Dios hace sus cosas con determinación, con milagro, con todo lo que tenga que hacer. Entonces esos dos tiempos se unen. ¿Qué es lo que pasa? Que yo muchas veces me muevo en mi tiempo. Yo quiero que tú ores ahora para yo ser pastor, pero ahora no es el tiempo de Dios. A lo mejor al hermano Dios le revela, Dios le muestra, Dios trabaja con él para que sea en su tiempo, para que yo no me adelante. Abraham, en tu descendencia serán benditas todas las naciones. Y tu multitud, la multitud de tu descendencia será como las estrellas del mar o como la arena de la playa. Ayer yo fui a la playa y cuando me lavé la sandalia, la chanclita en la ducha, un montón de arena, minúsculo. Y yo pensaba en esa palabra, en esa porción bíblica. Y yo decía, Dios mío, si este montoncito de arena yo no puedo contarlo, ¿cuánto es toda la arena del mar? Pues toda la arena del mar es comparable con las estrellas del cielo. Y el Señor le había hecho a Abraham una promesa, le había dicho, Abraham, tú vas a tener prole, vas a tener descendencia. Todos sabemos que Abraham ya era de una edad avanzada. Todos sabemos que a Sara se le había retirado la costumbre de las mujeres. Entonces habían pasado 25 años. Y Abraham se encontraba en una tienda hecha de piel de cabra y estaba cuestionando al Señor. Señor, ya llevo muchos años esperando tu promesa. Y el que va a heredar mi casa, el que me va a heredar va a ser este Damasceno, este siervo mío. Porque antiguamente en las costumbres de Babilonia, los siervos que cuidaban bien de la familia eran los que heredaban. Me va a heredar este hombre que no tiene mi sangre. Y él estaba dentro de aquella tienda de campaña. Y el Señor le dice, Abraham, sal fuera y mira las estrellas. O sea, Dios lo saca fuera de su razonamiento, fuera de su intelecto, fuera de lo que él veía. Porque veía 4 paredes de piel de cabra hasta aquí. Pero el Señor le da otra visión. Le dice, sal fuera y mira las estrellas si puedes. Y llega un momento donde Sara dice, no tenemos descendencia. Llevamos 25 años ya y Dios no nos ha dado hijos. Acércate a Agab, mi sierva, acuéstate con ella, con perdón, y que ella te dé descendencia. Ahí estaba desobedeciendo, ahí estaba actuando Abraham en el tiempo crono. Estaba haciendo la voluntad permisiva. La voluntad permisiva de Dios no es ni más ni menos tu voluntad. Y Dios lo permite. Porque si Dios no lo permitiera, Dios podría hacer que todos lo sirviéramos. Un dictador, venga, todo el mundo me sirve, me adora, pero dejaría de ser Dios, no sería un Dios de amor, sería un dictador. Entonces Dios te habla, hijo mío, esto es lo que hay. ¿Tú quieres esperar en mí? Espera. Pero habían pasado 25 años y Abraham ya estaba cuestionando lo que Dios le había dicho. La mujer interviene y claro, si me lo dice mi mujer, ¿qué hago yo? Soto, si me lo dice mi mujer, ¿qué hago? Hacerlo, te diga Puri a ti que lo que hay. Entonces va y se acuesta, claro, no me desagrada, claro, otra mujer, ahí la tiene. Y tiene a Ismael, un hijo fuera de la voluntad de Dios. Luego tuvo a Isaac. Pero este hijo de la voluntad de Dios, hasta el día de hoy, no está dando problemas. Tenemos guerra entre Palestina e Israel. Palestina pertenece a Ismael.
Israel pertenece a Isaac y están en guerra, están en conflicto. ¿Por qué? Por la desobediencia de un hombre que no le hizo caso a Dios. Sansón, un hombre predestinado, porque una cosa es que yo predestine esto, ¿vale? Muchas veces queremos entender la predestinación, pero la predestinación tiene sus matices. Dios dice que la voluntad de Dios es que todos seamos salvos. Y estamos predestinados para ser salvos. Pero yo si predestino esto para Zoto, Zoto se puede apartar. Esto va predestinado. O sea que tiene el destino antes de tiempo, predestinados antes para Zoto. Pero Zoto se puede apartar. O esto puede quedar un poquito antes, pueden pasar cosas. Va predestinado, pero el hombre se ha apartado. ¿Vale? Entonces, cuando yo me muevo en la voluntad de Dios y hago lo que Dios me dice cuando Él me lo dice en su tiempo, acierto, hay bendición, hay crecimiento. Sansón, a la mujer de Manoa, ¿vale?, que era la madre de Sansón, le dice un ángel: vas a concebir, porque era estéril, voy a hacer un milagro en ti, vas a concebir, y el hijo que tenga nos va a libertar, o os va a libertar de los filisteos. Este hijo no se cortará el cabello, no beberá vino, no se acercará a los muertos, será un nazareo. O sea, alguien especial, alguien apartado enteramente para Dios. Estaba predestinado para hacer algo en el tiempo que Dios había establecido. Pero cuando nace Sansón, Sansón se pone a tontear con las mujeres. Él tenía un llamado de Dios desde antes del vientre de su madre, fijaros. Y Sansón, con las dos ventanitas que tenemos aquí, que lo que entre por aquí es la codicia, como dice la Biblia, la codicia de los ojos, el deseo de la carne y la vanagloria del ser humano. Entonces, por esta codicia, él, palo con escoba que vía con farda, palo con escoba que se iba detrás. Los padres le decían: oye, Sansón, no hay mujer en Israel que tú te puedas casar con ella, puedas hacer una vida formal, que te tiene que ir con las paganas. Una, otra. ¿Cómo termina Sansón? Termina fuera de la voluntad de Dios. Termina con aquello que lo había llevado a la codicia, se lo sacan literalmente los filisteos. Lo apresan, la mujer le hace una emboscada, le corta el cabello, que es de donde venía su fuerza, y Sansón se ve atado de pies y manos en manos de los filisteos. Le sacan los ojos y lo atan allí. Y un día de borrachera están los filisteos de fiesta, están borrachos, y dice el jefe de los filisteos: a ver, traerme a Sansón, que nos vamos a cachondear de él. Claro, un pedazo de tío como un ropero, que con la quijada de un asno había matado a 1000 filisteos, que le había hecho la guerra a los filisteos, había ganado miles de batallas. Y ahora, en manos de los filisteos, por su desobediencia, dice el jefe de los filisteos: traedlo, que hoy nos vamos a divertir con Sansón. Dice la Biblia literalmente, nos va a servir de juguete. Dice que pusieron a Sansón con los ojos sacados a dar vuelta en un molino. Dando vuelta, haciendo juguete de los filisteos. Déjame que te diga algo. Cuando nosotros tenemos un propósito, un llamado de Dios, y no nos preocupamos en conocer lo que quiere Dios para nuestras vidas y actuar, podemos terminar dando vueltas haciendo juguete del diablo. El pueblo de Israel se pegó 40 años en el desierto dando vueltecitas, en un viaje que tardaba 11 días. 11 días. Y tardaron 40 años por desobedientes. Y podemos hablar de David, podemos hablar de muchos hombres de Dios, que Dios le mostró su voluntad, pero ellos hicieron la voluntad permisiva. ¡Queremos un rey como las demás naciones! El Señor le dijo: yo soy vuestro rey. No, pero queremos un rey como tienen los paganos, como tienen los jebuseos, los fariseos, todos los pueblos que les rodeaban. ¿Ustedes queréis un rey? ¿No queréis una aristocracia, como se dice? ¿Queréis un rey que os gobierne? Pues ahí tenéis un rey. ¿Y a quién escogieron? A Saúl. ¿Y qué es lo que trajo Saúl? Ruina. Terminó fuera de la voluntad de Dios. No es lo mismo que yo trabaje en la voluntad de Dios. Mire usted, cuando yo estoy en una voluntad que Dios permite, Dios es omnipresente, ¿cierto o no? Omnipresente, que está en todo lugar, ¿vale? Dios es omnisciente, omnipotente y omnipresente. Dios está en todo lugar, todo lo puede y todo lo ve.
¿vale? Entonces la omnisciencia de Dios es que está en todo lugar presente. ¿Está ahora mismo aquí Dios? Sí, Dios es omnisciente. Y yo puedo estar equivocado, puedo estar en un lugar que no me corresponde y yo creo que lo estoy haciendo bien y está la omnipresencia de Dios. Pero una cosa es la omnipresencia de Dios y otra cosa es que Dios se manifieste. Hay mucha diferencia. Dios se manifiesta cuando yo actúo en su voluntad. Hay crecimiento, hay bendición, las cosas marchan bien, yo he entendido las cosas, pero cuando actúo fuera de la voluntad de Dios, en mi tiempo, en el tiempo crono, en el tiempo del hombre, viene ruina espiritual, decadencia espiritual, problemas, y me pego 40 años dando vueltas. Ustedes cogen una barca y empiezan a remar de una parte, ¿y qué es lo que pasa? Te pones a dar vuelta, ¿verdad? Te pones a dar vuelta. Mire usted lo que nos dice la Biblia. En Efesios 5:17. Alguien que lo busque, por favor, si es tan amable. Efesios 5:17. ¿Sí? Muy bien. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. O sea, nosotros tenemos que entender, que saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Ya no la voluntad de santidad, de unidad, de congregarme. No estoy hablando de esa voluntad ya la sabemos. Sino la voluntad de lo que quiere Dios personalmente conmigo. Porque Dios quiere algo con usted. Es como cuando nos levantamos por la mañana. Dios está todas las mañanas a los pies de su cama esperando que usted le ore. Pero muchas veces nos vamos y el Señor se queda allí esperando. Otra vez, mi hijo no se ha acordado de orar. Mi hijo no se ha acordado de tener un tiempo de comunión conmigo. Y oramos, Padre Dios, mira, abrochándonos los cordones y saliendo corriendo. Eso no se llama orar. Puedes meditar en el Señor, como de orar sin cesar. Sí, es que tú pienses y tengas tu cabeza llena de la palabra. Esta palabra es la que me da mi vitamina, la que me da fuerza, poder, ¿vale? Yo de aquí absorbo todo lo que Dios me da. Pero yo tengo que tener un tiempo específico para buscar a Dios. Si no, no voy a conocer su voluntad. ¿Cómo voy a conocer llorar a una persona si no paso tiempo con ella? Voy a estar dando vueltas, perdiendo mi tiempo. Y me voy a hacer viejo. Me van a salir, bueno, ya tengo el pelo blanco, pero me voy a quedar calvo del todo. Que Dios bendiga a los calvos. A Eliseo lo maldijeron y salieron unas hojas y lo despedazaron por cachondearse de él. Porque le dijeron, calvo. Entonces yo tengo que conocer la voluntad de Dios. Específica para mi vida. Señor, ¿tú qué quieres conmigo? ¿Qué es lo que tengo que quitar de mi vida? ¿Qué es lo que tengo que poner a mi vida? ¿En qué lugar me quieres tú a mí? ¿Qué quieres tú que yo haga? ¿Conocemos la voluntad de Dios para nuestras vidas? Por tanto, no seáis insensatos. El insensato edifica su casa en cualquier sitio. Luego vienen los ríos, los vientos, las tempestades y es grande la ruina. Pero el prudente ahonda y excava y busca la roca, el fundamento y descubre cuál es la voluntad de Dios para su vida. Cuando yo estoy en la voluntad de Dios para mi vida, no hay demonio, no hay problema, no hay circunstancia que pueda vencerme. Pero cuando yo estoy fuera de la voluntad de Dios, soy como una marioneta. Y estoy enfadado todo el día, perdiendo mi fuerza, llego a los sitios cansados, hago las cosas de mal gusto. Cuando estás en la voluntad de Dios, puedes estar cansado en Dios, pero no de Dios. Entonces yo tengo que buscar la voluntad de Dios para mi vida. Si hay alguien experto que sabía que Dios tenía, que Dios le puede permitir al hombre, la voluntad del hombre, pero que también hay una voluntad perfecta, donde Dios se mueve, donde Dios actúa y donde Dios hace maravillas, ese era Pablo. Vamos a verlo. Mire, en Romanos 1:13,
Vamos a estar terminando ya mismo. Vamos a leer desde el 8, que es donde está el apartado del capítulo. Dice, primeramente doy gracias a mi Dios, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo desde mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, no por mi voluntad, sino por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Y quiero que estéis atentos a esto porque es importante. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis afirmados. Esto es para que mutuamente, confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Hasta ahora he sido, ¿cómo había sido? Estorbado. La palabra estorbado quiere decir expulsado hacia afuera, turbado, zarandeado por la fuerza. Eso quiere decir estorbado. Entonces, ¿no os suena esto de algo? Cuando queremos buscar la voluntad de Dios, hay alguien que nos estorba. El mundo, la carne y Satanás. Nos estorba, quiere impulsarnos fuera, nos turba, nos desorienta, nos confunde. Entonces tenemos que acostumbrarnos y saber que estamos luchando con algo que tiene remedio. Porque yo cuando me turbo, yo me tengo que dirigir a la palabra. ¿Sí o no? Entonces, se había propuesto ir, dice, muchas veces me he propuesto ir, pero ahora quiero ir en la voluntad de Dios, no en mi voluntad, porque antes me he propuesto ir, pero he sido estorbado. Entonces hay una lucha para hacer la voluntad de Dios, pero con eso contamos todo, ¿no? Lo malo es no luchar, lo malo es no tener problemas. El día que yo esté tranquilo, que no tenga turbación, que mi mente esté reposada y que no tenga de nada de preocuparme, chungo. Mal anda la cosa. Mal anda la cosa. Ahora, cuando yo tengo problemas, tengo dificultad, ¿por qué? Porque es lo que dice la palabra. Es necesario que a través de muchas pruebas y tribulaciones, ¿qué es una tribulación? Alcancemos el reino de los cielos. Es necesario. Entonces, para todo esto, yo tengo que conocer la voluntad de Dios. Con esto termino. Moisés, a la edad de 40 años, se entera de que pertenece a los hebreos. Los hebreos estaban esclavos en Egipto. Y dice que a los 40 años le vino, literalmente, al corazón, dice en Hechos 7:23. En el capítulo 7 de Hechos podemos leerlo. Dice, le vino al corazón visitar a sus hermanos. Entonces Moisés va con toda su confianza, confiadamente, y visita a sus hermanos. Y los hermanos tienen una disputa. Uno de los hermanos tiene una disputa con un egipcio. Entonces, queriendo mediar, mata al egipcio. Se deshace del cadáver y al otro día va otra vez con la intención, dice, porque él pensaba que sus hermanos reconocerían que él era enviado por Dios y los libertaría y le harían caso. Le diría, mira, que tenemos que salir, que Dios tiene una promesa para ustedes, etcétera, etcétera. Entonces al segundo día va a hablarle y dice que dos estaban de nuevo disputando, pero esta vez eran dos hebreos. Y él quiere intervenir. Y dice uno de los hebreos, dice, ¿quién te ha puesto de juez entre nosotros? ¿Qué quieres hacer? Lo que hiciste ayer con el egipcio, matarme. Entonces él dice, esto se ha descubierto, y huye. Y se va con su suegro. Y está 40 años pastoreando ovejas. Fracasó. Porque dice, le vino al corazón. Cuidado con el corazón. Porque dice que es engañoso y perverso, más que todas las cosas. Cuidado con los sentimientos. Dice que es tuecho, en griego dice que es torcido y sin remedio, ¿verdad?
Algo torcido y sin remedio. ¿Quién lo conocerá? Pero déjame decirte algo. A los 40 años, cuando ya Moisés tiene 80 años, se le aparece Dios a través de la zarza y dice, ahora sí te mando yo. Pero ahora él nos quiere ir, Señor, soy tartamudo. Pero ¿cómo me van a escuchar? De sus sentimientos sí muy dispuestos. Y no lo escuchan. Pero cuando lo manda el Señor pone peros. Pero no sé hablar. Bueno, Aarón, cierra tu boca. Pero no me van a oír. Yo le señalé y prodigio. Pero. Y vemos cómo cuando va de parte de Dios tiene éxito. Es el libertador, ¿ves? De Israel, del pueblo hebreo, de la cautividad. Y saca a más de 2 millones de personas a través del desierto. Porque obedeció a Dios, pero se pegó esperando 40 años. ¿Qué te quiero decir con esto? Que examines tu vida. Esta palabra que es para mí, que yo examine mi vida, que vea si estoy en la voluntad perfecta de Dios o estoy andando en mi voluntad. Y Dios lo está permitiendo. Pero te recuerdo que en la voluntad de Dios, Dios es omnisciente. En la voluntad del hombre, Dios es omnisciente, pero en la voluntad perfecta, Dios se manifiesta. Amén. ¿Qué puedo hacer yo para buscar la voluntad de Dios? Perfecta y agradable. Hay una voluntad perfecta y agradable. Y la Biblia nos insta a que busquemos esa voluntad que está aquí. Esa voluntad que es la diferencia entre un logo y un rema, ¿verdad? Es que el logo es la palabra para todo y el rema es cuando Dios te habla a ti una palabra. Muchas veces nos confundimos, y esto es bueno saberlo, y no sabemos diferenciar cuando Dios habla en general y cuando Dios habla en particular. Yo he escuchado muchas veces de decir, no sé si van a estar de acuerdo conmigo, pero yo lo voy a decir. Por ejemplo, el texto que cuando Pablo y Silas están en la cárcel, ¿verdad? Pedro está orando desde fuera y se rompen las cadenas, se abren las puertas y salen Pablo y Silas. Entonces, el funcionario, el carcelero que los vigilaba, sabemos que si se escapaban los presos tenía que pagar con su vida, eran muertos seguros. Entonces, cuando van saliendo por las puertas de los calabozos, el carcelero coge una espada para matarse y Pablo, que lo ve, le dice, detén tu mano, que estamos aquí, no nos hemos movido, no te mates. Y comienza y le predica de Cristo y le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Eso no es un rema, eso era un logo. Era un rema para él, eso no es para todo el mundo. Porque ¿cuántos pastores hay con los hijos descarriados? ¿Cuántas personas de Dios hay que su familia no están convertidas y mueren sin estar convertidas? Entonces eso no es una promesa para todo, eso es una promesa, un rema que recibió el carcelero de Filipo. Entonces eso no es para todo, eso es lo que yo tengo que entender. Entonces cuando Dios te habla, Dios te ha hecho una promesa, ¿cómo me hace la promesa? ¿O cómo sé yo que Dios me está hablando? Pues por ejemplo, Pepe, que va a ser ahora pastor, se han rodeado las circunstancias, el hermano está de acuerdo, la iglesia si vota positivo. Dios ha puesto esa circunstancia, pero no que ahora, venga, oramos por él, pastor. A lo mejor no es la voluntad de Dios, no es un rema, no es una revelación, no es algo que Dios quiera te está hablando a ti. ¿Me entendéis o no? Tenemos que buscar la voluntad, porque la voluntad general la sabemos, pero la voluntad perfecta para mi vida. Mire usted, hay predicadores que se van de viaje y se meten en el hotel y del hotel no salen. Están orando. Hay predicadores, yo sería uno de los segundos, que salen por ahí, se van a ver monumentos, se van a ver arqueología, pueden cenar por ahí en un hotel. ¿Cuál es más santo de los dos? ¿El que se queda en el hotel orando o el que después de predicar va a visitar monumentos? El que se queda en el hotel, ¿no? Pues no. Los dos. El que se queda en el hotel hace bien. Pero el otro que ha cumplido y dice, no hace nada malo, ¿qué mal tiene que yo vea unas murallas del siglo IV? Y aprenda de arqueología. ¿Qué malo tiene? Dios me demanda una cosa y me enseña una cosa a mí y a ti a lo mejor no. A ti a lo mejor beberte una cerveza te puede llevar a volver al arco. A mí no, yo bebo una cerveza y soy feliz con 4 sardinas. ¿Sí o no? Entonces Dios no le demanda a todo el mundo igual. Yo tengo que conocer la voluntad perfecta para mí. ¿Cuál es la voluntad perfecta para tu vida de Dios? Te tienes que preocupar en saberla. ¿Cómo me preocupo?
leyendo, orando, viniendo a la iglesia, meditando, ocupándome en las cosas de Dios. Amén. Nos ponemos de pie, amén, por respeto al Señor. Señor, te doy gracias, Dios mío, por esta palabra que tú has puesto en mi corazón. Dios mío, yo he predicado a tu iglesia lo que tú me has dado, lo que tú has puesto en mi corazón. Ayúdanos, Padre, a buscar tu voluntad perfecta. Señor, no queremos andar divagando de acá para allá sin tener tu dirección, la dirección de tu Santo Espíritu. Ayúdanos a hacer tu voluntad. Muéstranos, Señor, cuál es tu voluntad para nuestras vidas. Abre nuestros oídos espirituales, nuestras mentes espirituales y ayúdanos, Señor, a conocerte cada día más. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pues que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que Dios nos ayude a todos. Amén. Ya habéis conocido un poquito mejor a nuestro hermano Isidoro, una promesa más de la pastoral que tendremos y de la juventud que están entrando y tomando lugar. Este es uno de los hermanos que quería yo que hubiera ido allí con vosotros. Cuando aquello no se armó, ya hablé con él y con el otro hermanito y ya veis que hay mucho de Dios ahí, ¿verdad? Bueno, pues por él también oraremos pronto, como con Pepe, para levantar a nuevos ministros aquí en la Iglesia para el Señor. Amén. Dejo a Pepe. Sí. Habéis escuchado bien el hermano, ¿no? Hace 2 semanas se predicó desde el púlpito: no pongamos obstáculos a las cosas que Dios va a hacer. Él ha terminado hablando eso. Con lo que se predicó hace 2 semanas, él ha terminado con eso. Y el resumen que se puede hacer, hermano, es que, más resumido que él lo ha hecho, lo que él dice: busca. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere para mí? Lo primero es, Dios no puede hacer nada con ninguno de nosotros si no lo conocemos a Él. Entonces, lo importante y lo que el hermano nos ha transmitido hoy del corazón del Señor es: quiero hacer cosas con la iglesia, no entorpezcáis la obra que viene del cielo. Pero para que no entorpezcáis, muchos de vosotros habéis estado tanto tiempo dormidos en la iglesia que por eso ahora vienen los estudios. Por eso ahora el hermano estaba diciendo de parte de Dios: hay que buscar en la palabra. Tienes que volver otra vez a conocer al Señor. Has estado tanto tiempo abandonado del Señor que el Señor te está diciendo: vuélvete de nuevo a mí. Porque cuando tú me conozcas, te será fácil andar en mi voluntad. Sabrás mi voz. Me escuchará como me escuchó Abraham o cualquiera de los personajes que ha hablado el hermano, ¿no? Y eso es lo que Dios te ha pedido en esta mañana. Quédate con lo que Él ha explicado, que es fenomenal, es un maestro, pero quédate con esto. Hemos estado tan mal que hemos clamado a Dios, pero hemos dejado de conocer a Dios. Es como el padre que tiene un hijo y el hijo se ha ido a Italia o el hijo se ha ido a Alemania y no hablas con él y has dejado de conocer a tu hijo. Dios quiere que volvamos a conocerlo. Amén.